Nosotros en cabina, el expresidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, ex candidato del PAN a la gubernatura de Sonora en 2015 y quien recientemente ha sido nombrado parte de la comisión organizadora electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en donde habrá de definirse a la nueva dirigencia nacional de este partido político. Javier, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de estar aquí, pero bueno, muy contento, como siempre, y agradecido por invitarme. Son 7 integrantes de esta comisión. Sí, somos 7 integrantes de esta comisión que hace cabeza Cecilia Romero, pues una persona con una gran tradición en el PAN, sí, de muchísimos años, y yo creo que es una muy buena asignación en el caso de ella como presidenta y cabeza de ello. Y además de eso somos 6 integrantes más que estamos pues y que vamos a participar. ¿Quiénes más están? Está Gerardo Priego, ¿no? Gerardo Priego, sí, que él estuvo. Tabasqueño, estuvo aquí en cabina. Aquí estuvo, sí, Gerardo pues estuvo involucrado en la campaña de Ricardo Anaya. Sí. Y luego están algunos diputados de Baja California también. Y en general pues son pura gente que ha estado muy activa en el PAN. Yo conozco, no a todos, conozco 2 o 3 nomás. Y en el caso personal mío, pues realmente me agradó mucho la invitación que me hicieron. Yo fui propuesta del grupo de gobernadores, sí, que tú sabes que los gobernadores se han agrupado buscando pues que el PAN trabaje bien, que buscar que quede en manos apropiadas ahora que se va a renovar la dirigencia. Y entonces el grupo de gobernadores planteó la propuesta, se sometió a consideración en el Consejo Nacional junto con todos los miembros y fue aprobada. Sí, esto fue el fin de semana, Javier. Esto fue el sábado pasado. Sí, en una reunión del Consejo Nacional del PAN. Sí, en una reunión del Consejo Nacional del PAN, sí, que pues tuvo como propósito, por todo lo que se planeó, el llevar a cabo todas esas reflexiones, digamos, y análisis, pues de que, no solamente de qué sucedió, sino hacia dónde debe de encauzarse el partido, buscar cubrir algunos de los detalles o fallas que a lo mejor se tuvieron para que en el futuro pues puedan evitarse. Hay un reconocimiento en el Partido Acción Nacional, Javier Gándara, de que fue un error ir con MC y con el PRD, porque parte de las voces que critican el resultado electoral al interior del Partido Acción Nacional establecen que el PAN se desdibujó en esta elección al postular a Ricardo Anaya junto con fuerzas de izquierda como el PAN, como el PRD y Movimiento Ciudadano. Mira, uno de los temas que se han evaluado mucho, voy a hablar a nivel nacional y claro, en todos los lugares, y es algo que no había sucedido en el PAN. Yo en el PAN soy muy nuevo, tengo 16 años solamente. No, pues ya son 16 años, ya es algo, ¿no? Bueno, sí. Picando piedra. Pero me refiero para quienes tienen 30 y 40 años dentro del partido. Quiero referirme que uno de los puntos que más se ha dejado ver es que se rompió algo que no había sucedido, ¿no? Un tema de la democracia, el proceso democrático para efecto de la elección. Nunca había sucedido que un presidente del partido finalmente llevara a cabo un trabajo para encabezar la presidencia de la candidatura a presidencia de la República. Es que Ricardo Anaya la hizo a la Madrazo, ¿no? O sea, así como Roberto Madrazo fue dirigente nacional del PRI y se hizo candidato del PRI a la presidencia de la República con los desastrosos resultados que tuvo el PRI en 2006. Bueno, entonces, cuando se da esto, que no había sucedido, es uno de los cuestionamientos que más se han planteado, pues, porque eso llevó a una fractura dentro del partido y evidentemente que se extendió a los diferentes estados. Pues la separación, por ejemplo, del caso de Margarita Zavala, que sin duda no fue positivo, ella y seguidores. Entonces hubo renuncias y retiros de militantes de muchos años del partido. Eso generó una fractura, eso es una parte. Y la otra que se ha evaluado después de que esto ha sucedido en términos generales, de que en realidad la alianza no generó un aspecto positivo electoral, vamos a decir, para el propósito, pues los resultados ahí se dieron. Sí, ¿no? Dice Damián Cepeda que el concepto PRIAN
afectó la campaña de Ricardo Anaya? El hecho de que los electores confundieran al Partido de Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, el PRIAN. De hecho, el miércoles pasado en el Congreso local vimos al PRIAN en todo su esplendor al aprobar las reformas constitucionales aquí que le otorgan nuevas facultades a la gobernadora. Sí, por ejemplo, en ese caso yo te diría que en el caso del PRI pues tiene algún sentido lo que hicieron, ¿no? Sí. Me refiero porque es quien está gobernando. Pero en el caso del PAN, la verdad, no, yo no le encuentro algún sentido de que se haya hecho. No lo sé, porque de ninguna forma estuve involucrado, a lo mejor tiene sus Pero ese es el motivos. PRIAN, Javier Gándara, que criticó Damián Cepeda. Pues mira, yo no le quisiera decir PRIAN, ¿verdad? Porque, bueno, pero Cepeda sí le llamó así, ¿no? Porque, bueno, sí, probablemente, ¿no? Pero él le llamó como un tema de concepto que en campaña se manejó, así pero lo en entiendo. los hechos estuvieron en el Pacto por México con Enrique Peña Nieto. Te voy a decir algo que veo yo. Cuando empezó el gobierno nacional de Peña Nieto, creo que traía una propuesta que valía la pena encauzar, apoyar, sí, que se trataba de unas reformas estructurales que en todos los partidos, la ciudadanía en general, los diferentes sectores económicos, pensábamos que esas reformas estructurales iban en bien del desarrollo del país. O sea, yo quiero hablar del principio. Recordemos que en el principio fue un principio de luna de miel, donde se hicieron planteamientos y que todos los partidos en favor de una posibilidad de que en México le fuera muy bien, se trabajó. O sea, que ahí no le podría yo considerar lo que se le denomina PRIAN, sino más bien fue un planteamiento del entonces recién entrado presidente de México, que planteaba en verdad temas de reformas estructurales interesantes. Lo que siguió después, ya la implementación y lo cojas que quedaron es otra cosa. Pero en principio, pues fueron no nomás el PAN, también participaron otros partidos. El PRD. El PRD se involucró, pero de manera independiente, pues no ligado con el Partido de Acción Nacional. Entonces, yo creo que todos o una buena parte de la población veíamos con simpatía unas reformas estructurales que sentíamos que iban a beneficiar al país. Desgraciadamente en su aterrizaje, en su operación, en su operatividad, pues no se dieron, lamentablemente, y hubo otros factores que tuvieron que ver en el transcurso de toda esta administración federal. Sí, hoy Sergio Sarmiento escribe una columna donde hace un análisis del Partido de Acción Nacional y titula la columna Un PAN debilitado, y habla de los resultados desastrosos que tuvo el Partido de Acción Nacional a nivel nacional en esta elección de 2018. Ricardo Anaya recibió 22.27%, prácticamente lo mismo que Josefina. La diferencia es que Anaya fue postulado no solo por el PAN, sino también por el PRD y MC. El PAN no estaba condenado a un resultado tan decepcionante. En 2016 se encontraba en primer lugar en las encuestas presidenciales, por arriba de Andrés Manuel López Obrador, con Margarita Zavala como posible candidata, dice Sergio Sarmiento. Y bueno, al final concluye con una situación que me gustaría preguntarle para ver si es motivo de reflexión dentro de estos grupos de trabajo en los que está participando Javier Gándara. El PAN, dice Sergio Sarmiento, fue construido por un pequeño grupo de idealistas que se oponían a la hegemonía del PRI. No los impulsaba la ambición de poder, sino el deseo de ser un contrapeso democrático ante un poder abusivo. El PAN de los últimos tiempos, en cambio, ha estado más obsesionado con el poder que en defender una filosofía política clara. Quizá un retorno al pasado sea la mejor base para construir un nuevo futuro. Fíjate, casualmente, anoche me tocó ver una entrevista de Cecilia Romero en un noticiero nacional. Y hablaba exactamente de eso, de que en el partido, y te hablo de una persona que tiene muchísimos años, que le tocó pues desde los principios cuando el PAN iba realmente o luchaba por otros conceptos. Y decía ella que en el PAN se ha perdido, eso lo dijo ella pues porque tiene una historia dentro del PAN, en el PAN se ha perdido la convicción y se ha ido más en búsqueda del voto. Y entonces esa pérdida de convicción y búsqueda del voto nos ha llevado a eso que acaba de mencionar Sergio Sarmiento, al hecho de que ya el objetivo prioritario
es el interés a veces hasta personal o de grupo particular. Sí, yo creo que se ha dejado por un lado ese concepto de la convicción. He escuchado en algunos cortes informativos el día de ayer una entrevista que le hiciste a Mirna Rea. Sí. Y me gustó mucho sus expresiones. Ella no está dentro de la militancia, pero fue candidata del PAN. Creo que ha representado lo que son los principios y valores del PAN en su trayectoria. Lo mismo me sucedió a mí cuando yo me ingresé al PAN hace 16 años. También me di cuenta que había una congruencia entre los principios y valores del PAN con lo que había sido mi vida, pues, o sea, mi forma de actuar. Y entonces había un concepto históricamente en el PAN aquí, yo recuerdo hace mucho tiempo, el PAN vendía moral, el PAN vendía como concepto, pues, ¿no? Moral, las personas con una gran convicción, yo lo veía de afuera. Y entonces, en los últimos años, no sé desde cuándo, pero eso que decía Cecilia Romero ayer, creo que le ha pasado al PAN y eso debe ser una profunda reflexión. Sí es cierto que es evidente que el propósito de un partido pues es gobernar, el propósito de muchos de sus integrantes es la aspiración a participar representando al partido en una candidatura. Todo eso se me antoja normal, pero no puede dejarse por un lado las convicciones, la razón por las cuales tú vas o quieres integrarte en un partido. Si es solamente el tema electoral, si es solamente porque aspiras a tener una posición, se me hace que es pobre. Considero que debe de ir involucrado otra serie de valores y conceptos que te identifiquen con justamente esos principios del propio partido, las ideologías. Yo creo que eso debe ser. Aún con los malos resultados del 1 de julio pasado para el Partido de Acción Nacional, Javier Gándara, expresidente municipal de Hermosillo y miembro de esta comisión que habrá de llevar a cabo el proceso para elegir la nueva dirigencia nacional del PAN, aún con los resultados adversos que tuvo el PAN es el partido de oposición a Morena que más votos obtuvo. Es el partido de oposición que más votos obtuvo en este país. Es decir, a nivel nacional. A nivel nacional. Está llamado el PAN a ser la oposición. Les ha caído el 20 de que tienen ustedes la oportunidad en el Partido de Acción Nacional de ser la oposición del próximo gobierno. Es decir, porque va a requerir de contrapesos López Obrador. López Obrador prácticamente ganó todo, ganó los congresos locales, ganó el Congreso Federal, va a nombrar 32 superdelegados en los estados en donde el dinero federal pasará por ellos y no por los gobernadores. Es decir, va a tener un enorme poder López Obrador y requerirá obviamente por el bien de la democracia contrapesos. ¿Les ha caído el 20 que les toca ese papel a ustedes, a los panistas? Mira, sin duda que el PAN como institución realmente es una institución muy valiosa y es una institución que siente el compromiso justamente de ser un contrapeso, no nomás porque sí, sino porque eso ayuda al beneficio de que las cosas mejoren en el país. Es una gran responsabilidad la que tiene el PAN como institución política, porque a nivel nacional, como tú dices, es la segunda fuerza, y entonces debe de reestructurarse, debe reflexionar, y particularmente volver a eso que le han llamado las bases, que son ¿qué? El principio de la convicción, de la moral. Cuando se habla de principios solidarios, subsidiarios, de lo que es el bienestar humano, pues todas esas cosas como que se han dejado por un lado y a veces ya ni en los discursos aparece. Entonces, lo que corresponde a esta comisión es organizar lo que es esta elección que debe ser pues de aquí a diciembre concluida, ¿no? Sí. Último diciembre, porque así marcan los estatutos. Entonces, esta comisión organizadora pues es la que va a establecer las reglas, pero de acuerdo con los estatutos, pues va a ser el árbitro, va a abrir las convocatorias para que se vayan inscribiendo. Entonces, finalmente quedará en manos de la militancia, que ahorita si quieres te hago un paréntesis, quedará en manos de la militancia que están inscritos en un padrón y que finalmente será quien decida a la persona que vaya a dirigir los destinos a nivel nacional del partido. Pero aquí tenemos yo pondría unas comillas o unas diéresis, diciendo que el padrón, pues es un padrón que
que tiene muchas dudas, en virtud de que ahora con estos procesos que hubo, pues sabemos que gente que ya se retiró, otros renunciaron, otros no han renunciado, pero han estado inclusive incurriendo en temas en contra de los estatutos, pero aparecen en el padrón y no es posible, interpreto, que eso lo tendremos que ver ya en esta comisión, que se haga un padrón distinto del que existe. Entonces, pues ahí vamos a tener... Es el gran reto que tienen entonces ustedes. Vamos a tener un reto importante de cómo lograr que en verdad la militancia activa pueda participar en un proceso de elección de quien vaya a dirigir nacionalmente al partido. Porque ese es un punto que se ha puesto mucho en la mesa. Entonces, esa es una parte del proceso. Pero ojalá, y yo aspiro a que el PAN, finalmente los militantes que nos toque decidir quién va a ser la próxima dirigencia, pues que haya esa reflexión y que se piense en dirigencias que impulsen al PAN, que realmente representen al partido, que sea una oposición con responsabilidad, que pueda lograr ser un contrapeso, porque cuando hablo de contrapeso es un contrapeso positivo. Siempre todo eso se requiere en las democracias. Entonces, el PAN, por supuesto que no está en condiciones de no recuperar su prestigio, por supuesto que no está en condiciones de no volver a los gobiernos. No, yo creo que tiene que hacerlo, nada más que debe hacerlo bien. Aquí en el caso de Sonora, pues desgraciadamente aquí nos fue peor que a nivel nacional. Y considero, Juan Carlos, que aquí hay un gran reto que debe de tener todo el panismo aquí en Sonora y a nivel nacional. Entonces, en el caso nuestro, que ahora tenemos esta responsabilidad que nomás pues va a durar mientras el proceso de la elección, este compromiso y responsabilidad, bueno, pues ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera y que finalmente se concluya con que el PAN tenga una representación a nivel nacional que corresponda con los principios y doctrina y acciones del propio Partido Acción Nacional. Muy bien, Javier Gándara Magaña, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, de lo contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Integrante de esta comisión que organizará la elección del presidente nacional del PAN. Muchas gracias. No, Juan Carlos, muchas gracias a ti, muy amable. Que le vaya muy bien. 8:25, vuelvo con la mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo.